cortos. Es maravilloso Cortázar. Entonces, Cortázar. Y yo había recomendado en el capítulo de ciencia ficción una antología de Bradbury que se llama Las Doradas Manzanas del Sol. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije Sí, bien? sí. Ya me confundí. En Colombia no se consigue porque Minutarios no lo imprime, pero Sí, no, pero en la biblioteca y todo siempre pueden buscarlo. Y creo que esos cuentos son sensacionales, maravillosos, increíbles, precisamente como porque proponen muchos universos diferentes, muy entretenidos, como futuristas, no sé, como que esa imaginación tan volátil que le permite a uno irse como un globo, me encanta, me descontrola, como dijo Nat. Qué Me lindo. descontrola. Entonces yo me iría con esa compilación, o bueno, pues con los cuentos de Pratt. yo tendría, digamos, una baraja de tres porque Libra. Entonces, digamos, una postura más clásica, un autor que nace en el siglo XIX y se suicida en el siglo XX, Stefan Zweig, un cuento hermoso llamado La colección invisible, un poco lagrimógeno, pero muy bien escrito como todo lo que hace Zweig. Ese es un cuento hermoso de un hombre que pierde toda su colección, pero que al estar ciego no se ha dado cuenta que la ha perdido. Y aquí estoy destruyendo el argumento del cuento, pero vale la pena ir por él y ver cómo lo construye Stefan Zweig. Para las lectoras más avesadas, hay una borracha norteamericana que se llama Dorothy Parker y Nórdica sacó una edición bellísima de La rubia imponente. Y este es un cuento así como en plan protofeminismo, como una mujer que se divorcia del marido y después del divorcio se dedica a beber y a pasarla bueno. Ese es un cuento maravilloso. Y del Caribe queer, diría que uno de los mejores libros de cuentos que además fue parte de una selección que hice alguna vez para un club de lecturas torcidas, de El mundo cruel de Luis Negrón empieza con El elegido, que es un cuento donde su protagonista se la pasa todo el cuento arrodillado, ya sea porque está rezando o porque tiene algo en la boca, lo cual lo hace un cuento maravilloso porque demuestra que uno puede hacer varias cosas en la misma posición. Así que esos son mis tres recomendados en el caso del cuento para iniciarse según el tipo de lector que se acerque al banquete que estamos proponiendo hoy. Y yo tengo, pues también quería romper un poquito el esquema de no solo uno, sino voy a dejar dos para no llegar al tres. El primero es Dulces para lo Dulce de Robert Bloch. Es un cuento de terror bastante interesante, muy punzante, sobre todo por cómo se tergiversa la inocencia de los niños y cómo los adultos pueden llegar a temer a la fantasía, por así decirlo. Una fantasía que puede ser demasiado real. Ese cuento me parece muy brutal. La hija del protagonista es una cosa completamente loca y a veces un poco perceptible como una inhumanidad en lo infantil, así que se lo recomiendo por completo. Ya había mencionado a Rubén Fonseca, pero pues vamos a darle espacio a una señorita que es Shirley Jackson con Deja que te cuente. Y ella tiene un cuento sensacional ahí que se llama Siempre hemos vivido en el castillo. Así que si no han tenido la oportunidad de leerla a ella, también va a ojo cerrado. Y pues este es de esos casos en donde el alumno supera por completo al maestro y no voy a mencionar quién es el maestro. Uy, Toca que vayan y lo averigüen. ya, Eso, o que se vean ya. la película, que sacaran película de Shirley Jackson. También. No, ¿cuál? Pero, ¿Cómo pero es? ¿Cómo el puedes libro, decir eso? No, no, no. Es la película. además de que el Eh, libro está editado por Minúscula también, así que hay que aprovechar que hacen un muy buen trabajo editorial. sí, Editorial del Corazón ahí minúsculo. Hemos hecho un recorrido y yo creo que podríamos como quedarnos ahí mencionando cuentos inolvidables. Y esa es un poco como la última pregunta. Quisiera preguntarles por esos cuentos que los marcaron de alguna manera, por esos cuentos que no, que uno pasan y pasan los años y uno
no se olvida de ese acontecimiento, de ese suceso, de esa atmósfera. Entonces, según cada uno de los libreros eléctricos, ¿cuáles serían esos cuentos inolvidables? Voy a decir dos, porque digamos que ambos en mí fueron muy distintos, uno muy cortito y uno muy largo. El cortito se llama El álbum y es de Anton Chekhov y creo que fue un cuento que también como que me generó mucha ternura y al final fue como, ay, carita feliz. Es como la cotidianidad de lo dulce, es muy inocente, todo es inocente en mí, bueno, no importa. Em, entonces ese es un cuento como que me genera mucho amor y recuerdo del pasado. Y por otro lado está uno muy largo que es El perseguidor de Julio Cortázar, que cuando lo leí, pues yo nunca había leído un cuento tan largo, como que el hecho de que sea cuento y en verdad, como decía Sosa, ma- eh, muera, ¿cómo es? Muera por nocaut, o sea, directo al corazón, y que uno no pare de leer, es lo que logra, entonces vale mucho la pena también y como que sí se puede hacer con una extensión, algo así, que no, uno no pare, que uno siga, que uno tenga que saber qué pasó. Es maravilloso. Con respecto a eso, más que tener un cuento en específico, es un autor y es un libro de cuentos en específico que es, aquí no se van a sorprender, pero bueno, él se llama Dmitry Manin Sibiriak. Y sí, efectivamente es un autor ruso. Es uno de los libros más viejos que tengo en mi biblioteca y que realmente sé que nunca voy a volver a encontrar. Y se llama Cuentos de Alionushka. Es de las primeras narraciones infantiles que tengo, y son cuentos de tradición rusa. Entonces, de cómo se compone la fantasía de, pues, de este país como tan lejano, y sobre todo tiene como la relación de las primeras fábulas. Tiene un cuento que se llama Cuento sobre una bichita, por ejemplo, y hay otro que es muy similar a Simón el Bobito, por así decirlo, que se llama Cuento de Don Gorrión Gorroniés, Don Gobio Gobies y Yasha, el alegre desonillador. Entonces, ese es mi inolvidable. En mi caso, y siguiendo a Natalia, voy a recomendar dos, y voy a hablar de dos que me parecen brutales. El primero es el libro de cuentos completo por su arquitectura, por la manera en que está compuesto y cómo de alguna manera entre el primero y el último se genera el movimiento de mariposa que da también sentido al nombre del libro. Me refiero al alfabeto alado del autor argentino Mario Satz, que también está en acantilado. En alguna época tenía acceso a muchos acantilados. Ahora estoy esperando que llegue la biblioteca imaginaria del mismo autor y quién sabe si aparezca por estos territorios y no tengamos que recurrir a plataformas extraordinarias para que llegue. Y por supuesto, un cuento que es de Oscar Wilde, por supuesto, y que de alguna manera contradice en parte mi poca cercanía con los niños y es El gigante egoísta, en cuyo cuento básicamente los niños son aquellos los niños los que dotan de alegría y vida el espacio y ese jardín que tiene el gigante permanece en primavera gracias a la presencia de los niños. Bueno, pues ustedes se pusieron moderados y yo no me siento para nada moderada con esta pregunta, porque siento que, no sé, tengo muchos cuentos inolvidables en la cabeza, pero voy a intentar ser muy breve. Obviamente tengo que decir que los cuentos de Las voladoras de Mónica Ojeda son absolutamente inolvidables y creo que cualquier lector y lectora en la contemporaneidad debería leerlos, o sea, con que de verdad te sorprenden. Sí, ese tono y ese ritmo que ella utiliza son maravillosos, como cuenta historias a través de como el color y los sonidos, o sea,
construye con todos los elementos, eso me parece maravilloso. Y bueno, ya como un poquito hacia atrás, hay un cuento que me marcó muchísimo que se llama Lección de Cocina, que es de Rosario Castellanos, que de verdad también creo que uf, todo el mundo debería leerse ese cuento. Es como una mujer que está cocinando para su esposo, pero mientras cocina se va haciendo como un panorama de todo lo que está pasando, de su cotidianidad y todas estas sensaciones que ella tiene se traducen un poco en la receta que ella está cocinando, pero es así como súper gráfico, súper visceral, la carne se quema, o sea, no, es... Muy ¿Cómo? sinestésico. Muy Sí, es muy sinestésico. sinestésico, total. O sea, uno se mete ahí, uno puede ser la carne o puede ser la mujer que cocina, no sé, es maravilloso. Y los cuentos de ella, de Álbum de Familia, creo que se llama ese libro, realmente increíbles. Creo que en este capítulo no mencionamos a Borges y pues yo tengo que decir que el Aleph es un inolvidable total, o sea, creo que nunca voy a ¡Hala, superar sí! el Aleph y a Demasiado Borges. Cortázar y tampoco Borges, qué Exacto, horror. Sí, es exacto. cierto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Pero Tampoco en pasó ese ahí? metemos en caso, la bolsa a Rulfo. O sea, No, Rulfo por eso también no, tienen salió. Y pues entonces, es que sí, faltan Se Rulfo sí todos. es una. emocionaron los libreros. tienen que Es remitirse que, al capítulo de cuento latinoamericano. no, Solo y más que. diré Emma Sums y ya me callo. Emma Sums, por Ah, favor. Exacto. Es que yo siento corazoncitos. que todo el mundo siente que su cuento favorito de Borges es el mejor. Entonces, sí, como que ahí todos tenemos el nuestro, pero bueno, yo creo que el Aleph es mi favorito. Bueno, uno de Leonora Carrington que se llama Las vacaciones del esqueleto, que me parece sensacional por toda la ternura que dota a este personaje, que es el esqueleto, y por los momentos como tan visuales que parecen como sacados de su pintura, que eso sucede como en la mayoría de cuentos de Leonora Carrington. Y finalmente, ya estoy terminando, me emocioné, les quería recomendar pues no es una antología, es un libro de cuentos completo de un autor que me parece que ha pasado como un poco desapercibido acá, tal vez porque sus libros llegan como de a uno y no sé, es como difícil hacerle como Promoción. circular con solo un ejemplar, si me hago entender, que se llama Tao Lin. Él es un autor estadounidense y él tiene un libro de cuentos que yo me encontré así, como muy, de manera muy azarosa, navegando en la librería, que se llama Sexo tras unos días sin vernos. El título ya es bastante sugestivo, ¿no? Pero entonces este autor me impactó mucho porque fue como la primera vez que yo vi la era digital en la literatura, ¿sí? Y un autor que se remitía como a escenarios del correo electrónico y de como de este mundo que vivimos ahora, pero pues que La uno no ve. virtualidad al 100. Exacto, y eso me parece maravilloso y pues creo que también transmite mucho como, así como Salinger transmite como esa sensación de la posguerra, como esa desesperanza de la posguerra, creo que él lo hace con, como con esa sensación de los millennials y el desencanto como ante el sistema y el cansancio y bueno, no sé, como la ausencia de esperanza y el entorno hostil que habitamos. Pero es maravilloso, o sea, de verdad que sus cuentos son brutales, brutales. Él está editado en Alfa de Kai. Si se lo llegan a encontrar por ahí, Me lo preguntan a mí. recomendadísimo. Exacto. Ahí está Dirección. Sosa en Garabato, puesto a conseguirles el libro. Y bueno, ya me emocioné, no sé si ustedes así se les contagió mi emoción y tienen algún otro que recuerden o si ya podemos ir como No, pues, cerrando esta entrevista a los libreros eléctricos. no, igual hay un montón que, pues yo siento que se quedan ahí como colgando por fuera de la lista de todos. O sea, incluso nos faltó mencionar varios cuentistas colombianos, por ejemplo, en su caso. Aprovechando que ahorita tenemos a Laura Ortiz de invitada, por ahí pues el cuento está como demandando su espacio. Está Andrés Mauricio Muñoz, por ejemplo, por ahí en Six Barral, en una editorial también citada por nosotros y un libro que yo cité en temporadas pasadas, que es El pornógrafo ya de ciencia ficción en Vestigio, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas que se nos quedan por fuera y que échenle un ojo.
hay varias cositas bacanas en cuento construyéndose. Ya hemos botado la baraja. No,